Esto es Hablemos de... Y aquí les va su mamada. El tema de hoy es nostalgia como Literal. negocio. Qué interesante frase para iniciar esta tema, Sí, men. me dio risa porque así ¿Tú empezó la anterior. qué piensas, Nel? Por ejemplo, tú ahí atrás tienes un gameplay de Resident Evil 4. Ese salió ¿en qué año? 2007, por ahí. El original, El original, ajá. 2000, creo. Mira ahí, A ver, déjame checar. checa la info para que no nos funen. Sí, porque Pero Leon perdió su Harley, van a decir. ese salió para PC2, ¿verdad? PS2 y luego salió para Play 3, luego para GameCube, para todo salió eso. De hecho, tenía un controlcito con la motosierra, men, para PlayStation, era una versión especial. 25 de octubre del 2005. Se lanzó en Estados 2005. Unidos y 4 de noviembre en Europa. O sea, salió en octubre en Estados Unidos y en Europa noviembre 2005. Y para Japón en diciembre, men, un mes después. Interesante. Entonces, a ver, estamos hablando de un juego del 2005. ¿Qué es lo que pasa? Últimamente hay un montón de remakes. Tú estás jugando un remake básicamente de un juego antiguo. Yo estoy jugando un remake de un juego He antiguo. jugado varios. Ajá. Y pero en el tema que es de la nostalgia como negocio, Ujú. yo siento que en este caso, Sí. videojuegos con Capcom, Ujú. Resident Evil 2, 3, El 4, 2, el 3, el 4. Ahora están ha sido trabajando una nostalgia, en el Code Verónica. ha sido una nostalgia bien, ¿cómo decirlo? Que da gusto volver. Ya. Porque hay otros remakes que Bueno, eso sí, también. por O sea, gusto. yo creo que sí se vuelve un negocio cuando la haces bien. Porque No, es que lo hacen como negocio, pero a algunos no les importa cómo contentar al público. es que a la final es algo que en su época vendió y que estás lanzándolo a la segura, ¿me entiendes? Creo que ese es el tema de la nostalgia como negocio. O sea, el que lanzas tu producto a la segura porque sabes que se va a vender. ¿Por qué? Porque ya tiene un No, pero nombre. pues sí, pero no, es que a eso voy. Algunos se aprovechan del nombre Sí. porque tiene el nombre, va a vender. Y no, por ejemplo, ellos cambiaron la jugabilidad bastante. Sí. Incluso este 4 a mí me parece un juego nuevo. Sí. La historia es la misma. Ajá. Pero me parece nuevo en muchas cosas. En este, al menos, en el 2 cambió completamente. O sea, no Sí. la historia, pero la El 2 jugabilidad sí. El 2 cambió todo. Claro, Sí. porque el 2 salió con controles tipo tanque y ahora ya tipo tanque no juegas nada, men. Entonces, claro, tienes toda la razón, men, ahí. No, y las cámaras. Pero ahora, por Estaban ejemplo, en la esquina. hablando de temas en general, men, ¿en qué nomás nos pueden meter la nostalgia como negocio? Música, obviamente. Es normal y común que hay álbumes antiguos que se remasterizan, se vuelven a sacar. Hay compilaciones. Eso se ha hecho toda la historia de la industria musical. Y ahí pasa también eso de que a algunos ya no les da la voz. Sí. Y vuelven como como decir, el reencuentro de banda X. Ya. Y cuando llegas como lo que le pasó a Guns N' Roses, cuando ya no empezó suena, a cantar Axel, que parecía Mickey. Ajá. Es como que lo que te digo, esa nostalgia que no está satisfecha. Mickey Hay Rose, veces pues. que sí sale satisfecha. Mickey Rose. Mickey Rose, claro. Es que sí está hecho mierda. Vi una comparativa, de hecho, de eso. Ahí están años de fumar como loco, porque está comprobado que fumar te hace daño. Están años de beber como imbécil. Entonces, y aparte de
sin número de drogas más. Y en general yo creo que ahí el problema del tema de la voz es que la voz se cuida, men. La mayoría de cantantes que viven literal de su voz, o sea, que su base principal es su voz, se dedican a cuidar la voz, pero, o sea, full. O sea, de que Pero tienen un doctor. ahora ya lo mejoró, por así decirlo. No suena como el Axel de hace años, pero ya es decente. Es como la otra nostalgia, el reencuentro, o cómo era el tributo de Black Sabbath, de Ozzy Osbourne y todo. Ajá. Pero ese yo siento Igual. que ese no fue tan bueno. Vendió por nostalgia, sí. Pero yo le vi en realidad como una despedida, me. O sea, en realidad eso yo lo sentí como literal todos dijeron, este men va a morir pronto. Hay muchas Pero igual, especulaciones de que Ozzy Osbourne básicamente se fue a un país en donde la eutanasia es legal. Entonces, quién sabe, y él mismo decidió ya. Entonces, pero eso siempre vende por la nostalgia. sí, los reencuentros en general venden. O sea, si es que hoy en día hay un reencuentro de Panda, ¿compras o no compras la entrada? Sí. De cabeza y sin casco, me. Entonces, claro, son cosas que te venden un montón. Hay gente, por ejemplo, en el reggaetón utilizan bastante el meter frases de canciones, como decirte, de reggaetón antiguo, o de canciones en general de cualquier otro género, pero que sean nostálgicas, y las utilizan. No, lo mismo pasó cuando Wisin y Yandel se separaron y luego no les dio por separado y se juntaron. Es como, hey, otra vez, están juntos. Sí. Ahora sí lo voy a escuchar. Claro, fue un punto ahí. Ahora, no sé si tal vez sería nostalgia también, en el caso, ponte del tema electrónica, Tiesto, él por lo general siempre tocó trance, ¿ya? Empezó esta era del EDM, obviamente se mudó él a meter EDM, a producir EDM, porque era lo que estaba en el ojo público, como que lo más centrado desde el 2012 para acá. Pero ahora que el EDM está perdiendo fuerza y está empezando a ganar a otros géneros, él está volviendo al trance, man. Y eso es un punto nostálgico. O sea, yo vi el otro día un pedacito de set en el que ponía trance y hasta los ojos se me llenaron de lágrimas, man, porque es el Tiesto clásico, es Sí. el Tiesto, el que iba con vinilos a mezclar en un estadio, man. Entonces, siento Pero que es que ahí ahí ya también. hay como una línea delgada entre la nostalgia y lo que funciona, no lo movas. Claro. Pero es que funciona muy bien porque ya está clavado en la mente de la gente, man. Yo estoy jugando ahorita el Metal Gear 3, que ahora se llama Delta. Y sí es nostálgico, es súper nostálgico porque literal empiezo a ver esas cinemáticas y son las mismas cinemáticas del juego original, man. Con jugabilidad nueva, obviamente. Entonces, sí es. Sí, pero según escuché, no está tan así como se esperaba. Ya, Un remaster. un remaster como tal. Puede ser, puede ser. O sea, comparándolo con Capcom. Sí, es que Te entrego Capcom otro sí ha hecho las producto. cosas muy bien. Incluso yo te diría que hasta con el 3. Hay mucha gente a la que no le gustó que sí, porque me cortaron partes, porque el juego no dura tanto. Sí. Pero siento que es para gustos, ¿no? Y Resident Evil 3 yo siento que es ¿cómo te digo? Un juego de entrada al mundo Sí. Y ¿cómo el se 2 llama? De igual. los survival horror.
Ujú, No, y el 3 a mí lo que pasa es que cuando lo encuentro en oferta, a lo mejor lo agarro, pero claro, pagar 39 por un juego de 2 horas y media. claro. El 2 también dura 2 horas y media. Si lo querés platinar, hay un logro de pasarlo en 2 horas. Ya. Pero no sé, tiene algo diferente. Pero yo creo que sí, o sea, el 3 y yo sí creería que te lo puedes pasar. Si ya te lo conoces del revés del derecho, sí te lo puedes pasar tranquilamente en 1 hora, men. Sí, yo creo que hay un logro también del 2 de Ujú. una 45 o algo así. Sí, 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 sí. Sí, o sea, Y sí, las sí dos te lo puedes historias, la pasar de tranquilo. Leon De y la de Claire, la otra, de Claire Claire, Redfield, The Claire Obscure. de Claire Obscure. Interesante, men. O sea, el punto nostálgico siempre va a estar. Sí se usa, por ejemplo, yo te lo digo en mi caso, en el tema producción, hay muchas cosas que se utilizan, porque cuando tú estás produciendo, te quedas en un punto en el que dices, a ver, ¿qué le metemos a esta canción? Y empiezas a buscar cosas, como te digo, en tu cabeza tienes una idea principal de qué es lo que quieres hacer, y empiezas a agarrar cositas de canciones, ¿ya? O sea, tomas como referencias canciones ya hechas. Entonces dices, ¿sabes qué? Yo quiero que esta canción me suene a esto, con esto otro de acá, o sea, vas conectando esas ideas. Y a la final yo siento que eso también es nostalgia, man. También es agarrar un poco de lo que ya funcionó, de lo que ya te gustó, porque estás agarrando de canciones que en algún punto fueron un éxito, ¿ya? Por algo llegaron a ti, porque si no hubieran sido un éxito no te hubieran llegado. Entonces, agarras parte de ese éxito y lo aplicas a lo nuevo, man. Entonces, sí funciona, pero no sé hasta qué punto sea bueno, man. Porque hay algo que, o sea, hay una teoría en realidad que dice que ya no se hacen cosas nuevas, sino que simplemente se está haciendo el Ah, lo que remix me contaste, del sí. remix. Ajá. Una Entonces, copia ¿tú qué mejorada de lo crees? anterior. Ajá, ¿tú qué crees en general del ya no se hacen cosas nuevas? Incluso en libros, me. Recién escuché la historia de que, a ver, mi sobrina estaba leyendo un libro que era como, no sé si una especie de Harry Potter o una especie de del Señor de los Anillos, algo así, ¿ya? Pero cambiado porque este de acá ya tenía dragones, o sea, le aumentabas algo más. Por ahí la historia obviamente cambiaba para temas de copy, pero era algo nuevo, reinventado, pero la base era la misma. Entonces, ¿qué piensas de ese tema? Mm, este, se me fue la idea, loco. Partes que no saldrán en el video. Oh, sí. Oh, No, sí. sí es mejorado. Para mí es nuevo. O sea, este juego, como te digo, hay mecánicas Ya. nuevas que me hacen parecer nuevo, Sí, pero ya me lo sé. claro. O sea, ya Entonces, sabes yo qué va a siento, pasar en cierto punto. si está mejorado, es nuevo. O sea, los corridos tumbados. Sí, existen desde hace mucho Que tiempo. será una mezcla, puede ser de folclore o Sí, ranchera, no sé, es. banda. A ver, el corrido tumbado viene en realidad de la polka que vino de Alemania, ¿ya? Desde ahí, desde esa base, se tomó como que el punto inicial. Y los corridos en general y todo folclore americano y latinoamericano, incluso yo te diría europeo, se utilizó primero como periódico. La música se utilizaba como un periódico. O sea, contabas historias que pasaron para que la gente se informe, pero en una canción. O sea, ibas cantando, básicamente ibas cantando el chisme. Entonces, Sí, sí. ajá, ahí empezó y luego, obviamente,
Si te lo pones a ver, se sigue contando el chisme porque muchas de esas historias que te cuentan son parte de sus vidas o de sus amigos, ¿ya? No son historias como tal de gente que conoces porque ahora es más difícil por la globalización porque los pueblos son más grandes. Antes, claro, te contaban una historia de amor y decías como, ah, ok, es la historia de este muchacha con este muchacho. ¿Me entiendes? O sea, la historia conectaba con la gente a la que conocías. Pero ahora ya Sí. no. Ahora te cuentan historias de su círculo cercano, te cuentan historias que les pasaron o que les contaron a ellos, a la gente que escribe esa música, en general. Y eso lo aplicas, pero sigue siendo parte de porque te identifica. Tú escuchas una canción de José Madero y hay cosas que te identifican y tú las aplicas a tu vida. Sí. Entonces, en parte sigue siendo conexión de ahí, men. Pero Entonces, eso, o sea, eso del remix, sí te entiendo la teoría. ujú, Y lo investigué un poco después que lo contaste. Y sí, es como, al final es como que se empiezan a mezclar más y más cosas. sí, Pero esa mezcla genera algo nuevo, aunque te parezca familiar. sí, sí, o sea, si te lo pones a ver así, por ejemplo, el nu metal, ¿ya? Hasta antes del nu metal no existía una mezcla entre hip hop y metal pesado, ¿ya? O sea, los metaleros no rapeaban hasta que llega Limp Bizkit. Y claro, o sea, sigues haciendo metal, sigues metiéndole guitarras pesadas, un bajo, una banda como tal, pero está rediseñada. ¿Por qué? Porque el que te está metiendo letras es un MC. Como Sí, ahora, por ejemplo, hice un análisis, no análisis, datos de un álbum de The Rolling Stones. Esto es 1966, ¿ya? Y los Rolling Stones metieron en Pain in Black, la canción de Pain in Black, un sitar, sí, ¿ya? Para la época eso era innovación, era wow, o sea, era... O gente que empezó a meter sintetizadores en los 80, por ejemplo. También era wow, porque era algo nuevo. Mm, sí, esas bandas por eso gustaron el Linkin Park y Gorillaz. Tienen el mismo estilo de Limp exactamente. Bizkit. Ujú. Sino que yo siento que Gorillaz agarró un poquito más también con el lado artístico de los dibujos y la historia y el lore que generaron con los dibujos. O sea, Sí, el sí, armarte una... ese misticismo Ajá, de serán así o por qué se dibujaron así, cosas así. algo loco que me di cuenta. Esta semana pasada armé un set retro, ¿ya? De los 80s. Y me di cuenta de las estéticas de esa época, me. Era una estética muy cyberpunk. O sea, era una estética muy a lo futurista. La gente se vestía con ropas como de cuero, se ponían unos peinados todos locos que hoy en día no se usan. Entonces Es como el afro de los setentas. ajá, 70s, 80s igual, ajá. Pero si te pones a ver la estética en general, utilizaban que las botas con la plataforma. En esa época la plataforma era nueva. Entonces, toda esa estética la imaginaron futurista. ¿Por qué? Porque incluso su música empezó a ser futurista por los sintetizadores. Porque toda la música se hacía con sintes, men. Hasta el rock latino, si te pones a ver, Cerati utilizó sintes. Un montón. Y ahora ya es casi en todo está sintetizador. Sí, ahora utilizas el sintetizador para todo. Hay sintetizadores que ya te copian cualquier instrumento excelente. Incluso suena mejor que el propio instrumento. Entonces sí. Ahora lo que no sé es, ¿tú qué piensas con este tema? ¿Piensas que hay gente que ya está haciendo música con IA?
¿Tú crees que eso es algo nuevo? ¿Que eso es innovar? ¿O cómo le ves? Sí, es innovar, pero más hacer eficiente un proceso, siento yo, Hacer que te eficiente un quitas proceso, un ok. estudio encima. Porque sigue sonando igual. Yo escuché recién a alguien que hacía blues. El blues tiene años, man. Está hecho por IA, pero es blues. Y todo clasicón, o sea, tu guitarra, tu batería, la voz raspada del típico cantante de blues. Entonces sí es como interesante la propuesta, man. Pero lo que te digo con los corridos de videojuegos es algo que ya existe, pero con temas que no tocaba nadie. Entonces es nuevo, aunque Eso es sea el mismo nuevo. corrido. Ajá, eso es nuevo. Los corridos de Halo, el de Gears of War. ¿Cuál te envié recién? Halo igual, sí, cuando se despide de Cortana. Sí, Halo. Ujú. ¿Cuál más he visto en corrido que ha pegado? Es que también, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tienes que tener generada también ya la nostalgia. ¿Me entiendes? Tú jugaste eso y tienes la nostalgia de sabes qué es lo que pasó en la historia. Ya, Sí, es cierto, es de- cierto. te lo pongo así, de aquí en un tiempo que más gente juegue Expedition 33, pueden armar un corrido tranquilamente. Porque esa historia te da para eso, me. Te da para sacar nostalgia durísima. ¿Por qué? Porque son historias que se te quedan clavadas. Es lo que pasa con Amar te duele, ¿ya? Te genera nostalgia cuando escuchas Oe. ¿Por qué? Porque se te quedó clavado en la mente el Renata y el Poj. Sí, sí, sí. Entonces, siento que es bueno el utilizar la nostalgia como negocio. Pero ¿sabes qué es lo importante de este tema? Es que se sigue generando. Seguimos armando nuevas historias. Seguimos... Es que lo que nos da nostalgia a nosotros no le va a dar nostalgia a alguien que nació en el 2010. O sea, eso hasta que nos acabemos nosotros se va a acabar. Es lo que pasa, por ejemplo, yo escucho cierto número de bandas, ¿ya? Tanto antiguas que para mí son clásicos, ¿ya? Un Zeppelin, un Guns, ¿ya? Pero esa gente escuchaba otras bandas más antiguas, ¿ya? Un ejemplo básico es Bob Marley, ¿ya? ¿Qué reggae escuchaba Bob Marley? Si el men Eso fue sí, no uno sé. de los precursores del reggae, ¿me entiendes? ¿Cómo le dices, es que tú qué escuchabas? Fácil, escuchaba ska. Es un ska que se hacía a los 50, casi por ahí. Entonces, imagínate, o Sí, sea, es como un escama relajado. sí, es un ska más flojo, pero es lo que vino antes del reggae. Así se generó el reggae. Y ahora, si ves hasta dónde ha llegado el reggae, al punto de convertirse en dubstep, porque el dubstep tiene conexión con el reggae. Ponte ahí, hay un nombre mal armado, el reggaetón, ¿ya? El reggaetón viene del dancehall, ¿ya? Entonces en realidad debería llamarse dancehall-tón. Sino que siento que, claro, como el dancehall suena reggae, le conectaron y dijeron este es el reggaetón. Sí, siempre me pregunté por qué reggaetón. Ajá, cuando debería ser dancehall. O sea, la base es dancehall. El que empezó con el reggaetón fue el general, ¿ya? El general, y bueno, toda la gente de Panamá, porque el reggaetón nació básicamente en Panamá. Nos pueden venir a fundar por esto, pero nació en Panamá. Si no, pregúntenle al Chombo. Eh, el reggaetón nace en Panamá. Viene toda esta ola del general, de más gente de ahí. Pero esa gente no hacía reggaetón, hacía dancehall. Ya, ellos lo que estaban haciendo es copiar lo que escucharon en Jamaica mucho antes. De hecho, hay canciones hasta el sol de hoy de reggaetón que tienen una base Es dancehall que siempre es antigua. como... No,
desde mi ignorancia es como desde agarran el ritmo folclórico de un lugar y le agregan que sea modernidad, por así Le decirlo. agrega modernidad, claro. Y Es lo ahí que pasa con el nace un corrido, claro. nuevo género. Es lo que pasa con el corrido. Es lo que pasa, yo te digo, ponte acá en mi país, algo muy clásico y como base y raíz de aquí, es el folclore andino, ¿ya? Aquí tenemos mezclas de folclore andino con metal, con rap, al punto de que tenemos indígenas con poncho, ¿ven? Rapeando en quichua, en lengua originaria de aquí. Entonces, claro, Está loco. ahí conectas. Sí, sí, Ajá, sí. está locazo. No le entiendes. Es como que aquí lo hicieran rapeando con náhuatl. Ujú, básicamente. Ajá. Y este men se lanza, men, y empieza a lanzar. Pero es un rapeo denso. O sea, el tipo tiene su lírica y en quichua, men. Entonces sí es un punto interesante y es algo que te llama la atención. No es nada nuevo. Es una mezcla de un idioma que existe desde hace con música que también existe ya a su buen tiempo, porque en este punto el metal ya no es nuevo, el rock no es nada nuevo, el hip hop tampoco es nuevo, la electrónica tampoco es nueva. Yo te diría, ¿qué género es nuevo? Ninguno de esta época Ninguno de esta época es nuevo. es lo que entre más años pasen, más, Ujú. o sea, más difícil va a ser innovar. Entonces, ¿tú creerías que uno puede llegar a la conclusión de que en general este tema de la nostalgia está haciendo bastante buen negocio porque ya no tenemos nada así nuevo? Tenemos cosas que suenan nuevas, sí, remixes de cosas, sí, pero no es de un género nuevo. Eso me he fijado, que te digo yo, es como que ya se están supliendo y quizás también porque ya somos adultos, no tenemos esa ilusión de niño, Claro. que todo te da No es ilusión. esa misma ilusión de la primera vez que me enseñaron el rock como tal, de la primera vez que vi un video de los Guns N' Roses, ponte. No, pero con cosas nuevas, por ejemplo, otra banda, es raro que te pase, Es otros raro. videojuegos. Es como siempre, ay, se parece a aquel, lo juego porque se parece a tal, lo escucho porque se parece a tal, Claro, no es lo escucho porque es nuevo, como Expedition. claro. Siento yo que es, a pesar que tiene muchas cosas, se nota que es un juego único. A ver, para mí Expedition me gustó porque para mí sí era algo nuevo, porque yo nunca había jugado un juego Ah, por turnos, un sí, un RPG juego por por turno. turnos. Ajá. O sea, en algún punto de mi vida lo agarré en el NES al Final Fantasy y al Pokémon. Ya el Pokémon también es así por turnos cuando haces las peleas. Ah, sí, 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 sí. Ya. Pero ese fue todo mi contacto. O sea, no es que yo había jugado algo nuevo con ese mismo estilo. Y llegar y ver esa puesta en escena que tiene, me gustó. No es un género nuevo. El género del por turnos lleva Y está, tiempos y está un buen, o sea, es un buen juego para empezar este género de en por ese turno. camino. Sí, cuando yo lo acabé quería jugar Final Fantasy. De hecho, todavía quiero en algún punto jugar un Final Fantasy 7 tal vez. Sí, El remake. el remake. El El remake. remake es muy diferente al Es muy original. diferente. Ajá. Ese sí es diferente, diferente. ¿Y tú qué piensas de eso, men? De armar un remake, pero hacerlo completamente diferente. Bueno, Es con que está calidad, bien. pero diferente. Esto, o sea, es muy diferente al que jugás. Ya. Pero sí tiene muchas cosas, men. Yo a lo que me voy es de llegar a un punto de cambiarle completamente la historia. No, porque ya no sería remake. Ahí sería...
Sería otro juego, un como spin-off o no sé, un un spin-off, multiverso. una reimaginación. Ajá. Importante. Bien, men. Interesante, interesante. Y ahora te quería preguntar, ¿por qué idealizamos el pasado? ¿Por qué crees que lo Por la idealizamos nostalgia. con estas cosas por la nostalgia? Te terminas preguntando lo mismo. Pero en general, men, ya, Y por se habla lógica, mucho es del tema, porque, se habla mucho de este yo por tema lógica es porque, ajá. de antes, no, es que antes era mejor, porque antes no había tanta delincuencia, antes no había narcotráfico, muy entre comillas. Ese es como el discurso, men. Es que depende, porque yo puedo decir, cuando yo era niño no habían pandillas, pero cuando mi mamá tenía mi edad había una guerra. Sí, Eh, o sea, de hecho sí, a ver, cuando mis papás tenían, sí, más o menos mi edad, también acá estábamos en guerra, men. Un poco menos, tal vez, por ahí de sus sí, mi mamá 20. tenía menos que mi mamá a sus 15, por ahí, 10, Ujú, 15 años, ujú, creo. claro, había una guerra. Y ese es el tema, men. Yo siento que simplemente lo que hacemos es tal vez quedarnos con los recuerdos bonitos. Es que mira, viví- vi- naturalmente somos bueno, el único ser vivo que se compara con todo. Ya. Al haber comparación, empezás a decir, no, está mejor esto o está mejor lo que yo hacía. Sí. Ahí. Pero si no comparáramos, O sea, el tema no está en sé, la no comparada. existiría no existiría el término de nostalgia, quizás. Puede ser porque a la final, si no Que la nostalgia es tienes, una comparación. claro, y si no tienes con qué comparar, eh, literal no te queda de otra que o que te guste o no te guste lo nuevo que se está Por haciendo. ejemplo, en lo de en la morba. Ya. La gente que dice, no me di cuenta, o sea, yo aquella vez creí que era amado hasta ahora que estoy viviendo esto. Ah, Antes ya, no me ya. amaban ni mierda. Ajá. ¿Y tú qué crees? ¿Que fue así? Debe haber casos en los que sí, En el presente sí, pero si pasa otra vez vas a decir lo mismo al anterior. claro. Y siento que como lo tienes más presente, como es algo que lo estás viviendo en ese momento, es más importante para ti que lo que pasó antes. Entonces le das un punto, un valor más alto. Y con el tiempo va a ir Pero perdiendo su valor también. no, yo creo que en tu caso y en el mío, yo no lo veo así, sino que lo veo como fue algo diferente. Ya. Porque todo tiene Ese es cosas buen buenas y punto. malas. Ajá. Ujú. Y estaba pensando últimamente Entonces que así no, ¿cómo es? No añoras el pasado, no no añoras el te crea pasado. Ajá. nostalgia, sino que se vuelve un agradecimiento quizá. Claro. Porque ponte yo últimamente lo que me he dedicado a pensar es, se vivió, ¿ya? O sea, pasé esto, pero qué cool, o sea, ¿por qué? Porque es algo que literal me voy a llevar a la tumba y ya pasó y ya lo viví. Y de aquí en adelante vendrán cosas nuevas. No van a ser igual, no voy a vivir lo mismo, porque desde el mismo hecho de que no va a ser con la misma persona, no va a ser en la misma situación, no va a ser ni en la misma edad. Incluso con vos mismo, no sos la misma persona de ese Sí, entonces, tienes toda la razón. ya cambia. Eh, soy una persona completamente diferente a la que era hace muchos años. Ajá. Entonces, sí, men, o sea, sí cambia ese aspecto ahí, men. Y yo te digo, siempre te quedan esos recuerdos
esos recuerdos bonitos, men. Yo creo que por eso se añora bastante, o sea, porque te quedas con lo bonito, pero ahora ponte si una persona la pasó muy mal, te pongo en este caso, una persona vivió guerra, vivió una situación así súper grave, pero de literal que estuvo mal, ¿ya? ¿Tú crees que esa persona va a añorar esos días? No, va a querer que fuese diferente. Va a querer que... Y ahí, en cambio, yo creo que viene otro tema, que a toda costa vas a evitar que vuelva a pasar eso. ¿Me entiendes? O que alguien de tus seres queridos viva algo de lo que tú ya viviste. Te lo pongo así, una persona que sufrió secuestro, por ejemplo. No vas a querer que nadie de tu familia viva esa experiencia porque tú ya sabes qué es. Sí, pero ya es extremista eso. Claro, ya es recontra O sea, extremista, sí, ajá. sí. Ajá. Eso que casi nadie lo ha vivido, gracias a Dios. Bueno, en Latinoamérica hay mucha gente que lo ha vivido. Pero no tanta No, como no es tanta. para... Yo sí tengo una teoría, men, de que hay un equilibrio, men. Como hay gente mala, hay gente buena. Y se equilibran completamente, ¿no? O sea, no es que la situación está completamente mal. A lo que íbamos de decir, es que los tiempos de antes eran mejores y que esto otro. Toda la vida hubo su 50% de gente mala y su 50% de gente buena. El problema es que nosotros como humanos siempre nos dedicamos a mostrar más lo malo. ¿Me entiendes? Somos como amarillistas. En un noticiero que te muestran, nunca te muestran una noticia buena. No creo tanto mostrar, sino que reaccionar más a lo malo. Reaccionas más a lo malo, ajá. Si te pones a ver un noticiero, el 75% son noticias malas. Es muy raro que haya una noticia Es que eso es nueva. lo que vende, man. O sea, es muy raro que haya una noticia buena. Y es lo que dices, es lo que Aquí vende. se quedaron, aquí se quedaron sin comer. Qué bueno, pero. O sea, sinceramente, qué bueno. O sea, aquí, Por imagínate qué último, pasó. Vi una noticia que pusieron, eh, no sé, gente se siente a gusto con tal parque o no sé qué, o con tal evento que organizó una alcaldía. ya. Y vi un comentario. Publiquen muertos, antes publicaban muertos, porque ahora ya no. Porque ya no hay. Y qué mejor, cabrón. O sea, sí, men. Entonces, estaban tan acostumbrados, es como que la necesidad, necesito ver tragedia. Necesito ver tragedia, men. Y eso está cabrón, men. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿A causa de qué o a razón de qué? Mira, con mi esposa llegamos a una, como en Estados Unidos, Ujú. viven tan tranquilos o un tiempo, bueno, por muchos años vivieron tan tranquilos, un salario decente, facilidades para conseguir casa quizás, Claro. que ya se tirotean en cualquier lado, loco. Es como esta necesidad de caos. No sé, estás también O que, se tirotean o se no sé, dedican a la droga, literal. Literal. es como este meme que dice que está el hombre jugando y la mujer lo mira y dice, está muy tranquilo esto, necesito pelear. ¿Sabes a qué me recordó? Hay unos dibujos de un artista que tiene su obra como fatalista. El del men que va en una bicicleta y él mismo se mete el palo en la bicicleta para caerse. Ah, sí, sí, Ya. sí, sí. Es de eso, men. Es de esa necesidad de tal vez ¿Tú crees que los humanos necesitamos sentirnos mal también? Necesitamos sentirnos tristes también. Necesitamos tal vez tener este pensamiento de que las cosas están mal también. Para diferenciar De lo lo bueno y bueno y lo lo malo, sí. malo. Ok. Porque el que tiene nunca vive preocupado, piensa que siempre va a tener. Sí, pero tus preocupaciones No cambian. sé, no, pero no se va a imaginar nunca que un día no va a tener para Claro, comida, claro.
Para él lo grave no es tener la refri vacía, porque generalmente el que tiene dinero tiene la refri vacía. Para él lo grave es no poder pagarse el restaurante. Claro. Ponte ahí un tema que sería muy grave. Es llegar al punto en el que por más dinero que tengas no valga. Te lo pongo así, en el tema pandemia, ¿ya? Hubo muchas cosas que no se podían comprar. Y es lo que pasa con el tema muerte. Pero es que la pandemia estuvo cabrona porque era... La pandemia estuvo cabrona porque era... tenía dinero, pero ya los ingresos no existían, sino que solo existían gastos. Es que esa Pero también mucha era gente la cagada. entró en crisis. Pero no, yo te lo digo, o sea, del otro lado, de gente que sí tenía, pero tenías a tu familiar metido en un hospital, entubado, ¿ya? Y no podías hacer nada por más dinero que tenías, ni siquiera ir a visitarle. ¿Por qué? Porque si le visitabas, terminabas contagiado tú también. Y ahí probablemente mucha gente aprendió lecciones. Claro, claro. Mucho, es que literal sí cambió muchas vidas. Yo te digo, incluso la mía, o sea, cambió mi vida totalmente porque yo antes de pandemia tenía un trabajo, iba de 9 a 6 a un trabajo, tenía otras prioridades. Si tú me dices, men, en tal año vas a estar haciendo esto, lo que estoy haciendo en este momento, te diría en serio, o sea, como, No, de a mí si verdad. me hubieran dicho, no, si trabajas de esto, vas a ganar más. Yo no creo. No creo. No, crack. Sí. Es... ¿Y tú qué piensas de actuar en base al pasado? Está claro de que tenemos que aprender lecciones de nuestro pasado, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tú basas tu vida a todas las experiencias pasadas? Te doy un ejemplo, el mismo No está mal. tema del amor, de creer que cualquier pareja te va a engañar. ¿Por qué? Porque ya una te engañó, entonces te quedas con esa idea. Es que eso es como cuando te le declarabas a alguien, lo más probable es que te dijera que no. Claro. Cuando andas con alguien, aumentas la probabilidad de que alguien te engañe. Si no tuvieras a nadie, nadie te engaña. Sí, obviamente, porque no. Ajá. Entonces, si haces algo, lo que pasa es que la gente no piensa así, va. Yo, por ejemplo, salgo en moto. Ya. Entre más horas salgo en moto, más Tienes aumento la más probabilidad de que me peguen. Sí. Entonces, el miedo, o sea, la cosa es perder el miedo a que te peguen. Ok. Perder el miedo a caerte. Mucho. Perder el miedo a caerte, a equivocarte. Y si te caes, te va a doler, pero te vas a levantar. De tiempo al tiempo. Bueno, en algún punto lo peor que te puede pasar es que te mueras, y si ya te mueres, game over, man. Ah, pues sí, eso. No hay nada peor que eso. Aquí dicen... Y yo no le diría... ¿Qué pasa? Si del suelo no voy a pasar. Ajá. Y yo no le diría... Aquí también es igual. Y yo no le diría pérdida como tal, man. Nosotros tenemos tan clavada la idea de que la muerte es pérdida, cuando en realidad no es así. Entonces, ¿cómo te digo? Sí, siento que ese pensamiento de lo de vivir en el pasado, de solo pasar en temas de, es que me va a pasar esto, es que me va a ir mal, es que si voy por aquí, es un tema de supervivencia del humano, sí, tiene que aprender de sus errores. Antes, cuando había peligros, cuando había peligros, obviamente tenía que cuidarse de esos peligros. Hoy en día también, no, si sabes que en esa calle matan y hay gente, o sea, no vas a pasar por ahí de adrede. Yo sí lo he hecho, pero... Así me acuerdo. Así me acuerdo. Sí, es como el tema de tomar y conducir. Sabes qué es lo que te puede pasar. Y sin embargo lo haces. O sea, lo que veo es que deberían de ver la cosa con lógica. Si haces algo, va a aumentar las probabilidades buenas y malas. Yo lo que creo, ¿sabes qué es? Que no tenemos conciencia de la acción y reacción. ¿Ya?
Eso. de saber Tener que si conciencia. hacemos algo va a existir una reacción. Puede ser que la primera vez no te pasó nada. Puede ser que algunas veces la salvaste y la reacción no fue tan grave. Pero puede llegar a un punto en el que la reacción sea completamente... Por eso el que anda con uno y con otra aumenta la probabilidad de tener una ETS. Claro, El que no se usa protección aumenta la probabilidad de traer un chamaco. claro. Y puede haber pasado, qué sé yo, un montón de años de su vida, pero en algún punto, como la probabilidad va aumentando. ¿Por qué? Porque si sales con una más otra, más otra, más otra, sigues Y que entre más lo haces, aumentando. más. Uh-huh. Estadística básica, sigues aumentando la probabilidad, estás intentando Es más que eso es lo que veces. voy. Eso es lo que voy. Es como hacer algo sabiendo que te puedes pegar fuerte. Claro. Y eso Lo que también pasa es que se ciegan tanto con la felicidad y no sé qué, Claro. que ignoras todo lo malo que puede salir. Yo creo que ahí deberíamos utilizar también eso para el lado bueno, de que yo también caí en esa misma trampa. De que sí, es que me Las acuerdo de mentiras de ahí. recuerdos de Vietnam. De que las probabilidades Otra. también aumentan en las... Esa sí ya no creo. Las probabilidades aumentan también en las cosas buenas, men. Te lo pongo Es que un eso, por ejemplo eso te básico. digo. Lo que nosotros hacemos, men, mientras más contenido hagamos, siento que hay más probabilidad de que le llegue a más gente. Hay más probabilidad que nos baneen. Hay más probabilidad de que nos baneen también, tanto como lo bueno, también No, lo malo. pero eso es lo que voy. O sea, sí te digo yo lo malo porque la gente lo bueno siempre lo tiene en mente, por eso lo hace. Pero Claro. si tuviera en cuenta lo malo, quizás no lo haría tanto. Por Pero eso es que, me enfocaba yo solo en lo malo, ¿va? claro, No del pesimismo. en lo del pesimismo, literal. Es en Interesante ese en punto de vista. en no realista. Uh-huh. O sea, en algún punto ya siento que todas las cosas son cíclicas, ¿no? Y de que todo se va a terminar repitiendo. Ahí pasa mucho este tema de que hay gente en la que dice, es que yo en mi pasado fui así, 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 y no quiero que mis hijos sean así. Pasa. Pero es que ahí estás mal porque obviamente no va a ser como vos porque son otra persona. Son otra persona, ajá. Pero a veces tratando de que no sean así, Uh-huh. hacen justamente lo necesario para que sean igual o peor. Sí. Y ese es otro problema también, que cuando las cosas son prohibidas, como que te dan más ganas de hacerlo, ¿me entiendes? Y es lo que pasa, o sea, si a alguien, sobre todo a un adolescente, le prohíbes algo, va a decir, ¿y si lo hago qué? Me llama la atención y porque cuando sos niño querés hacer las cosas de grande porque son cool, pero Claro. querés hacer las cosas de grande de salir, ganar dinero, beber, fumar, lo que sea, cosas de adulto. Uh-huh. Pero cuando sos adulto te das cuenta que viene estrés, no dormís, Tienes deudas. el alcohol te da agruras, Sí. solo pasas en el baño. Sí, de que ya un con el te quedas sin tiempo... aire. Ajá. Pero de niño lo ves como, quiero hacer cosas de adulto. Entonces le puedes decir, mira, si haces esto, no es solo eso bueno que sientas, sino que viene esto mal. Pero nunca entienden, va. Lo que pasa es que yo tengo una idea de que nadie aprende en cuerpo ajeno, men. Por más de que te digan, yo te lo pongo así, yo cometí muchas equivocaciones y todo el mundo me decía, pero ve, te va a pasar esto y así, y asado y cosas. Y sí, me pasó todo lo que me dijeron, pero yo tenía que vivirlo por mí mismo. Yo tenía que sentirlo en carne propia, o sea, en mi ser, ¿me entiendes?
Obviamente, o sea, hubieron muchas cosas en las que sí entendí que esto no es negociable. Ya. Te hablo ahí temas de drogas ya que sabes que literal son la muerte. ¿Ya? Entonces sabes que ahí ya no hay o sea, ya no hay ahí voy a probar por curiosidad. No, eso no existe. O llegar a un punto en el de decir, es que me voy a meter a una pantilla solo para ver cómo es, porque sabes que de esa ya no sales. Es que hay como el meme de el Pato Lucas, este truco se puede hacer solo una vez. Solo una vez. Este truco es Entonces, hay vivencia que solo una vez la puede hacer. literal, ajá. Entonces, siento que en ese tipo de cosas, ahora ponte, equivocarse en el amor, yo creo que el amor es una cosa que sí puedes volverlo a intentar. Pero Esas son claro, cosas que yo a un hijo no le detendría. O sea, le diría, mira, fíjate que por lo que veo, creo que te va a pasar esto y esto. Solo lo deja ahí, pero pero date. que Ajá. se den los dientes. Ajá. Yo creo que lo mejor es dejar que se den, ¿ya? Pero sí estar ahí para cuando esté caído. ¿Me Sí, entiendes? Sí, ser una mano de ayuda y decir, ¿sabes qué? O sea, yo sabía que te iba a pasar eso, pero aquí estoy. porque sos igual de imbécil que yo. Literal. Pero siento que muchos de esos problemas es que ahí viene el típico, es Pero que eso me está bien defraudó. vivirlo. Claro, pero ahí viene Pero, el típico, es que me defraudó. ajá. Y yo siento que esa es una estupidez, men, el decir, me defraudó. A la Te, final nunca va a dejar de ser tu hijo. te defraudaste vos mismo haciéndote ideas. Te defraudaste No tú te mismo, defraudó tu hijo. generándote Porque lo más probable una, es que tu hijo la cague. claro, generándote una expectativa como tal. Y hay mucha gente que vive de la expectativa, men. Del decir, es que yo quiero que mi hijo sea tal, 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 tal. Y ni Los vergas. traders de la expectativa. Viven ¿cómo se llama esto? Y los que les gusta el arte también. Viven La especulación. de la especulación. Men, yo en algún punto sí dije, no tengo expectativa de nada. Quiero hacer lo que me gusta, quiero vivir de lo que me gusta. Y ya, men. Y el día que me vaya de aquí, sí diré como, me dediqué a hacer lo que me gustaba. Viví mis momentos también de pasar encerrado de 9 a 6. Sí, un buen tiempo de mi vida lo desperdicié, entre muchas comillas, ahí. Porque también son experiencias que vives, son cosas que en algún punto también te enriquecen. Porque ahí conoces cosas buenas y cosas malas también. Pero, como te digo, sí llega un punto en el que dices, no, o sea, tengo que seguir haciendo las cosas que me hacen sentir bien. Ahora no te digo, es que no voy a trabajar en nada porque yo quiero dedicarme solo a esto. No, men. El mundo no está para eso, te toca hacer lo que te toca hacer. O sea, si hoy me llaman, men, tienes que trabajar en esto, voy y trabajo, obviamente. Evitaré tal vez de que sea un tema de 9 a 6 de nuevo, sí. Pero si te toca, men. Como decía la profe de inglés, when toches, toches, men. El momento humorístico de la noche está auspiciado, pa. Aquí puede ir tu marca. Pero importante este tema, men. Importante. ¿Algo que acotar? Estaba muteado. Ajá. Sí, te vi tu risa en mute. Me muteé. ¿Tú qué crees de este tema? Me parece interesante acotarle en este punto. ¿Crees que en realidad tenemos que estar ocupados todo el tiempo?
que todo el tiempo tenemos que estar en chinga, men. O sea, desde que te levantas, desde estar a dale y haz algo o sea, tenemos que estarnos moviendo todo el tiempo. Por ¿No la crees? era de ahora sí. Ajá. Pero ¿no crees que en Porque realidad sí nos hace falta un descanso, men? sí, pero puede que vos y yo no nos matemos como otros trabajando. Claro. Pero aquí, loco, Sí, es que que ese también editar, es que un grabar, que problema. qué hago, que no sé qué. Ese también es un problema, men. Y yo te digo, ese tema, a ver, yo he resuelto muchas cosas sobrepensando, sí, pero también me he ganado un putanal de problemas de a gratis, men. Y problemas solo aquí en la cabeza, men, porque no están pasando. Pero ni tanto sobrepensar, sino que estar pensando que te hace falta lo que vas a hacer. Ya lo hice, ahora que sigue. Ujú, Tengo que hacer esto. Ay, mañana esto y así. ujú. Pero es que a la final es también sobrepensar, men. ¿Me entiendes? Cuando ya te clavas mucho, está bien organizarte, ¿ya? Pero sería cool que puedas literal como agarrar una libreta, tengo que hacer esto, 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 y a punto se acabó. Y relajaste tu mente. Pero no es así, A mí me. mi relax es esto. Claro. Me desconecto. Y siento que es importante, men. Sino que no sé. A ver, en Hay gente teoría, que se desconecta escuchando música, leyendo. ajá, en teoría, naturalmente, ¿ya? Deberíamos tener nuestro momento de silencio total, ¿ya? O sea, cero celular, cero videojuegos, cero gente incluso. Tu momento ermitaño del día, ¿ya? Debería En el ser momento COVID. tu momento COVID del día. Ajá. Debería existir No, pero ese. mira lo que pasó. Se volvieron locos. Sí, sí. Men, Pero, yo tengo una historia de ese tema. O sea, no es mentira el tema de que se volvieron locos. Cuando vivíamos encerrados en el COVID, men, yo venía manejando, ¿ya? Y un tipo, men, de la nada me lanzó el carro encima, men. O sea, literal, como que se sentía tan mal con su vida, tal vez, que quiso desquitarse con lo primero que encontró, men. eh, pero eso de la gente, bueno, no sé, es que quizás yo soy raro. Porque mi vida no cambió. Ya. Mi vida era siempre estar en la casa jugando. Sí, o sea, la mía No tampoco. Lo sé. que cambió es que ya no iba al trabajo. A mí lo que cambió es que me despidieron. Por eso. Pero o sea, antes de ibas a un trabajo de cierto horario y cierto horario. Tenías una Sí, rutina pero igual, o diferente. sea, sí, pero no cambiaba. El hecho de estar en la casa no Tu era vida problema para mí. social como tal, digámoslo así, no cambió. Pero es que ni eso, mi vida social tampoco no tengo. Ya, O sea, yo no me quitaste nada, solo me quitaste el trabajo. ya. Pero vida social no me quitaste. O sea, hubiese sido peor de que no pueden estar en sus casas, estén afuera. Ahí sí hubiera sufrido yo. Claro. Ponte yo, cuando empezó pandemia, yo no tenía absolutamente nada en qué jugar. ¿Ya? O sea, nada. Y mi primer esfuerzo fue, no, tengo que ocupar mi mente en algo porque me voy a volver loco, cabrón. Y claro, Sí. lo primero que hice fue comprarme una Switch. Literal, ajá, un poco de dinero que hubo por ahí. De hecho, creo que fue hasta deuda, cabrón. Fijo, porque No, dije, pero hay deudas por ejemplo, esa deuda para no volverte loco, creo que es lo mejor que puedes hacer. es Ahí que después sí, resolver, porque porque a veces resetearte aquí no, ya no se puede. claro, porque gracias a la idea de la Switch, ya, una especie de, ¿cómo te digo? De tal vez justificar el tema de que yo me compraba la Switch, era, ¿sabes qué? Estoy viendo que están haciendo transmisiones y yo también quiero empezar. Ya, entonces era una especie de justificación. Y bueno, eso creció, me compré una PC, o sea, fue cambiando. Los streams no crecieron, pero, Los míos pero, iban creciendo, pero mi mamá no me dejó.
Pero mi mamá... Pero, ¿cómo te digo? Si no hubiera existido esa Switch, ya. Si mi vida se hubiera basado a jugar parchís, tal vez, porque tenía celular. Porque eso era lo que Jugar la gente parche, jugaba. Men, en la pandemia el parchís. a crear la rueda de nuevo, Literal. a crear la rueda y el fuego. En algún punto, o sea, si es que llega a existir un apagón, te lo pongo así en este punto, porque hay muchas teorías de No, que puede España. llegar a existir un apagón completo digital, ¿ya? O sea, de que nada digital funcione, ni siquiera los autos. Se puede dar, sí, ¿por qué? Porque una explosión solar puede emitir radiación suficiente para dañar Sí, equipos sí. electrónicos, ¿ya? Te lo pongo así, un mes, sin internet, sin teléfonos, sin automóviles a inyección que funcionan con tecnología, con una computadora, sin computadoras en general. ¿Tú qué crees que pasaría? Me vuelvo loco. O sea, Me buscaría atrás. Por ejemplo, yo no me... Tenía que quitarme todo, tenía que quitarme las manos. bueno, yo, o sea, Porque yo, lo otro que me hace pasar bastante el tiempo, despejarme, es dibujar. ese es un buen punto. Ponte yo, lo que me dedicaría es a esa maravilla. Ay, tendría la guitarra, ajá, sí. Ujú. Esta es la guitarra también, la Sí, acústica. así no funcione Ponte conectada para la con la acústica. acústica, ajá. Sí, a la final buscaría una forma, porque siento que mi cabeza siempre se ha puesto en ese plan de, tienes que hacer algo. Siento que buscáramos, o sea, es poca la población Ujú. que no sufriría. Sí, O sea, que diría, o sea, entrar en que le desesperación de daría, o cuándo va a sea, venir y lo que de sea. hecho, habría poca población que le daría igual, porque actualmente tal vez no tienen tecnología como tal. No, pero imagínate la gente que no puede ni cocinar porque todo lo pide. O la gente que no puede cocinar si no tiene electricidad, porque Más tiene su comida para cocina de mí. inducción. Ven, No, que no puede porque siempre pide todo. aquí en el país hubo una época, bueno, hay cada cierto tiempo una época en la que nos quitan la luz de cierta hora a cierta hora. La gente que compró sus cocinas de inducción no podía cocinar. Ponte en ese caso, ahí es donde toda esa gente se dedicó a pedir comida. Men. A ti te hubiera ido excelente. Men. Ven, pero mira, sí, 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 Ajá. con el empleo. Pero tienes razón, Pero hay ven, mucha gente. el ejemplo pequeño de España que se quedaron en un tren. Hasta hicieron unos memes que yo me creo que puede ser verdad, que todos estaban atrapados en las escaleras eléctricas. Algo que sí me preocupa, men, la generación actual, es que yo siento que nuestra generación y generaciones anteriores buscaban la forma de solucionar, ¿ya? Pero la generación actual, sin tecnología, no lo hacen. Te lo Eso pongo sí. así. He visto gente, ¿ya? Que se le baja una llanta del automóvil, ¿ya? Y no son capaces, tienen el repuesto, tienen la refacción, y no son capaces de bajarse hasta que no venga alguien del seguro a darles cambiando su llanta. No hizo de las generaciones jóvenes. Sí me he dado cuenta que no, por ejemplo en esto de los juegos, Ujú. cuando no había guías, por pura Puta, men. deducción tuya, por pura deducción tuya, si no sirve esta manera, quizás esta. Si no sirve esta, es esta. Igual cuando no, en la época de piratear juegos, quería jugar juego, ¿cómo juego un juego? Men, Empezaba a buscar cómo se instala en esa y época, aprendías. y aprendías, ajá. En esa época, eh, yo te lo pongo así, el Metal Gear 1 yo lo jugué sin perra guía, men. Ya.
Y llegó al punto en el que literal la única guía que había era ir y comprar una revista donde venía la guía del juego. Men, y yo con Pokémon verde hoja, rojo fuego, con mi diccionario inglés-español a la par para entender, porque había una parte que no podía pasar porque un señor me decía algo y yo no entendía. Ya, no sabías qué tenías que hacer. Entonces, ahora generalmente se encuentran con una pared y ya no lo hacen. O dicen, Claro. ya no sirvo para eso. No, pues o simplemente buscas cuál es la solución y ya. Cómo pasar tal parte de aquí. O buscas un gameplay. Y ves a alguien que ya Pero lo antes hizo. no. Pero antes no hacía. Es Pero que a antes eso no voy. había cómo. Hay gente que, por eso voy, hay gente que necesita un gameplay para saber qué hacer. Sí. En lugar de, porque el chiste de esto es Pensar y que te saber encuentre la cómo dificultad solucionar. y hacerla. Ujú. Porque lo que hablábamos, no sé hace cuánto, en qué video, esto hace que en tu vida real Busques te soluciones a encontrás los algo problemas. y empezás a buscar solución. Sí. Y eso sí siento que es importante. Y si en esto te complicas, en la vida real te vas a frustrar. Te vas a ahogar en un charco, en una cocha. Uh-huh. Te vas a ahogar con tu saliva. Te vas a ahogar con tu saliva. Si hay gente que se muere con su propia saliva, men, está hardcore. Entonces, a mí ya me ha pasado. es horrible, güey. Entonces, sí, men, yo creo que ya, ajá, como para culminar el tema, ya vamos, déjame ver cuánto tiempo vamos. 1:07, creo que está bien. Como para culminar el tema, yo sí te diría que lo importante hoy en día, mucho más allá de tema productividad o ansiedad o todo esto, es tratar de seguir buscando las soluciones a las cosas. Porque es lo que te decía, ayer me vi Matrix, ya. Y empezarle a delegar todo a las máquinas no termina bien. ¿Me entiendes? Empezar a delegarle Sí, a mí todo. me ha pasado. ¿Sabes qué me ha pasado a mí? Uh-huh. Le he delegado mis contraseñas al autocompletar de Google y se me han olvidado muchas. Por ejemplo, Cuando antes me las sabía todas de memoria. tu memoria, ajá. A mí también me ha pasado lo mismo. Sí. Pero sí siento que hay que hacer un ejercicio de recordarte las cosas. Y yo te lo pongo así, un sí, ejemplo. Sí. Yo las he notado. Yo tuve, o sea, ahora que agarré la guitarra, tuve problemas para aprenderme las letras, men. Y dije, no, esto no puede ser así, men. ¿Cómo es que mi cabeza no se puede aprender una puerca letra? Y ya, o sea, no es que me olvidaba, no es que me perdía la letra completa, no. O sea, había un pedacito de la letra que no me acordaba. Sí. Y mira, lo otro que te conté de por TikTok y los Reels. Uh-huh. TikTok y los Reels que son bombas de dopamina que me di cuenta que no me hacen disfrutar estos juegos largos o de historia o así. Como me los quité, ya volví a la normalidad, por así decirlo. Claro. Y eso es lo bueno, o sea, que el cerebro sí puede volver a la normalidad. Man. Pero hay que darte cuenta, es lo que dijimos, ser consciente. Ser consciente. Sí es importante, men, sí es importante de que así sobrepienses de lo que sea. Seas consciente de lo que te está pasando. O sea, es lo que te digo, yo empecé a ser consciente de que no me estaba aprendiendo las letras y me costaba. Men. Y mira, a mí de mis 15 quizás, mi mamá me mandaba a pagar la luz, el agua, cuando no podías por aplicación. Y tenías que hacer las filas de 2 horas en los bancos. No me gustaba, claro. Era lo peor. Pero ahora lo agradezco porque me hizo un montón de paciencia. Te genera paciencia. Sí, si pasa eso, que se cae un sistema de banco, puedo ir perfectamente a esperar una hora que me voy a decir. Como decía el Rapster cuando ponía los juegos en difícil, esto genera, ¿cómo se llamaba? Esto genera
esto genera carácter. Está en el carácter. Ajá, literal, cuando le mataban era esto genera carácter. Pues ahora sí me voy a decir, o sea, puta madre, tengo que hacer fila y a saber cuánto, unas 3 horas puede pasar aquí, yo estoy ahí. Pero ya sé que pude antes. Claro. Es lo que me pasé cuando jugué el de Pinocho Souls. El Pinocho. ajá, Lies of P. el Lies of P. Men, yo en algún punto sí dije, o sea, no creo que lo voy a pasar. Y lo pasé, cabrón. ¿Pero qué fue? Intentar. Fueron No, 100 yo como horas. músico Men, tenés eso súper 100 entrenado. fueron 100 horas de intentar. ¿En un juego de qué? ¿Cuánto dura el juego? ¿De 30? 60 quizás, 40. 30 creo que 40. es. No es, te doy el dato exacto de cuánto dura. Yo en Red Dead en mi primera partida me hice 220 horas. 30 horas dura, lo normal. El completado normal de la historia, que es lo que yo hice. Yo lo pasé en 100. Pero, o sea, sí me da un aliciente el saber que pude y tuve la capacidad de estar intente. Porque sí siento que eso se ha perdido hoy en día. El volver a tener esa paciencia. Eso es lo que voy, se encuentran con una pared y es como, ya no sirvo. No, o sea, ni vergas. Eso es la vida, men. Volverle a intentar una y otra vez hasta que funciona. Hasta que sale. Que es lo que pasa aquí en la guitarra, men. Es lo que dice, o sea, uno como músico, esa es la vida del músico. Intenta. El músico que tú le ves y dices, este men es increíble. ¿Cuántas horas tiene de práctica de que no le salió? ¿Para qué? Para que le salga. Y para que tú lo veas y digas, que hijo de madre, ese man cómo toca. Claro, cómo toca porque lleva horas sacándose la mierda, horas que incluso le pudieron llegar a doler los dedos. O un trompetista, men, de quedar sin aire. Para que lo digas, bien. Yo cuando empecé a tocar guitarra, aprender así, me dolían bastante la yema de los dedos. Sí, normal. Y eran tantas ganas de seguir, pero ya los dedos no los aguantaba, ya no presionaba bien. Y ya, bueno, hasta mañana. Es lo que le dicen esforzarte hasta el fallo. Y ponte, yo también, y sí siento que hay que ser conscientes también. Ponte, cuando llegaba en el ISOP, llegaba un punto en el que decía ya, o sea, esto no. Decía, no, ¿sabes qué? Lo voy a intentar mañana. ¿Por qué? Porque probablemente uno estaba cansado. Y no es lo mismo que no puedas a que estás cansado. ¿Por qué? Porque descansas y luego puedes. Eso me di cuenta con la guitarra y lo comprobé así con algún término científico, esto de cuando descansas tu cerebro empieza a hacer los surcos más detallados, o más fácil para que pase la información, por así decirlo, cuando dormís. Por eso al día siguiente que lo intentas, se siente más fácil. Sí, y funciona. Porque si te presionas, te frustras más todavía. Es como ahorita no me sale otra cosa. Claro. Pero el tema es ese, no dejarlo ahí. Si no sabes qué, sí, voy a pausar ahorita, pero lo voy a volver a intentar. Eso es lo que le pasa a las generaciones de ahora. Como no le salió, ya no lo intentan. Ya se van a otra cosa. Claro. Tienes toda la razón. No hay esa paciencia, vea. Bien, men. Así que en base a todo lo que hemos hablado ahí, digámoslo así, la moraleja de esto, armarnos de paciencia, porque yo creo que esa es una solución al tema nostalgia, al tema pasado y sobre todo al tema ansiedad, men. El aprender a ser pacientes, siento que la paciencia es una cualidad que cada vez se está volviendo más cara, men, más fuerte, porque la gente lo quiere todo ya,
ahora. Y sí, hoy en día lo tienes, men, porque cualquier cosa le preguntas a la IA y te lo resuelve, sí. Pero sí hay que ser pacientes, men, porque todo en esta vida no es y ya, no es de inmediato, men. Interesante ese punto de vista. ¿Te parece si hacemos? Sí, al final eso es la ansiedad a mí que me dio, que sí me diagnosticaron, no es autodiagnosticado. Que ahora ya la sabes controlar. Todo chill, ajá. Todo chill. Como que si no tuviera. Pero sí, la ansiedad al final es falta de paciencia. Sí. Es de querer que las cosas pasen. Y Falta yo de siento que carácter. la solución genera carácter. La solución a todo esto es de eso, men. Nunca dejar de intentar. El quieres que La algo paciencia. pase, sigue, intenta, intenta, intenta. Como sea, pero intenta, intenta, intenta. Importante. Si ya ves que no puedes, descansa. Pero no lo dejes de intentar. O sea, descansa, pero no lo dejes de seguir intentando. Yo con este juego que te dije, el hardcore, la dificultad hardcore está muy hardcore. Y lo pasé estándar. Y después dije, no, tengo que pasarlo en hardcore. Está bien, men, está bien. Está bien. Y ahí voy, man. Elegante, Nada tan elegante. difícil como creí. Bueno, yo creo que aquí le terminamos la grabación. Sería la despedida, men. Esto fue Hablemos de. Yo soy La Torre. Yo, Herbert Jiménez. Bye.